Bueno, aquí los patitos. Vamos a tratar hoy y mañana una situación, creo que importante, a pesar de que tangencialmente tal vez ha sido tratada en el canal, como hoy el ámbito interno, o la política nacional, y mañana la política internacional. La política interna de los países hay que tener en cuenta el modelo de construcción, teniendo en cuenta ciertamente que podemos fijarnos en lo político respecto de las instituciones que van generando las propias dinámicas de, primero, partidos políticos, posteriormente las propias situaciones en un esquema que, como diría Fernando, día a día nueva. Occidente ha triunfado porque todos los países que en buena medida existen en el mundo derivan de instituciones surgidas en principio a la limón, podríamos decir, respecto de la revolución gloriosa de 1688 inglesa y la revolución francesa de un siglo después, de 1789 en adelante. Instituciones que derivan de la simplificación de los esquemas tradicionales de contrapesos, cuyo ejemplo de régimen anterior, y tal vez por eso se le ataca como medievalizante o de antiguo régimen, como es el sistema foral en el ámbito vasco, nos encontramos con la resignificación de aquellos contrapesos de señores que tenían cierta jurisdicción, incluida la judicial. Nos encontramos con esa evolución respecto de poder legislativo, ejecutivo y judicial, y el equilibrio de poderes o separación en base a las doctrinas de Montesquieu. Esa situación puede ser objeto de nuestra realidad. Podemos hablar ciertamente también del aspecto militar, pero no vamos a entrar en el ámbito militar porque tal vez se pueda comentar mañana. Pero, ¿y la economía? Dicen que el señor Bill Clinton, del gobernador del estado de Arkansas, en 1992 le pusieron una placa que decía es la economía estúpido. ¿Por qué? Claro, lo de es la economía estúpido luego ha permeado en otros escenarios, en otras competencias electorales, olvidando el pequeño detalle de que lo importante en Estados Unidos en aquel momento de manera interna era que en 1989 se culmina la supresión del muro de Berlín. En 1990 se produce la caída de la República Democrática Alemana hasta el 3 de octubre, el día antes del 4, que es la fusión de la RDA y la RFA, bajo la Ley Fundamental de Bonn del 49. En el 91, después de que ese agosto del 90 se produce la invasión de Kuwait por parte de Irak y la operación bajo el mando del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, lo cual es prácticamente el primer momento en el que se hace una expedición punitiva desde la del 50 respecto de Corea del Norte, incluyendo, por supuesto, la Unión Soviética. El momento de esa cumbre en Madrid del 91, en el proceso para la paz en Oriente Medio, y en ese 91, en enero, con la victoria sobre Irak, George Bush, presidente en ese momento, estaba exultante. Pero a lo largo de ese 1991 hubo una crisis que impactó económica, que afectó a capas importantes de la población de Estados Unidos. De haber sido la elección tal vez en noviembre del 91, George Bush hubiera ganado un mandato más. Pero las elecciones no fueron ahí. Fueron en el 92. Y por mucho que sacó cosas de medicina socializada, de risas sobre el búho moteado, no fue capaz de remontar. Y también le hizo daño el tema de Ross Perot, que fue algo como un coitus interruptus, porque inició la carrera, luego la retiró en verano y la relanzó en septiembre. Durante como un mes y medio así estuvo fuera de la competición. Nunca sabremos si hubiera sido capaz de quedar segundo, lo cual en un marco como Estados Unidos no es importante, pero recordemos en 2002 quedar segundo en Francia le llevaba la segunda vuelta. Con lo cual esa concepción de bipartidismo en Estados Unidos tal vez hubiera sufrido
un impacto mucho más brutal del que tuvo, quedando en tercera posición, detrás de George Bush. La ley de economía estúpido indica que hay que fijarse en el empleo, hay que fijarse en los impuestos, hay que fijarse en la hacienda, hay que fijarse en los recursos que el Estado tiene a la hora de gastar. Y ahí tiene uno una idea que ciertamente a nivel interno a veces retrotrae, tal y como comenté en parte con esas reflexiones de diciembre respecto de lo que suponía para diversos ámbitos la victoria y advenimiento del segundo mandato de Donald Trump, la idea de que el déficit y la deuda, como componentes importantes de la política y el debate público, ya tenían importancia en los años 90 en Estados Unidos. Y a veces se importan debates con décadas de decalaje. Debates que fueron importantes, novedosos, sustancialmente relevantes en aquel momento en otros países, fundamentalmente en Estados Unidos. Y ahí tenemos la situación del wokismo, que es respuesta estadounidense a un problema cultural estadounidense, que intentaron aplicar a escenarios que son distintos. Y, por tanto, la raíz, la base, debe contener parte de la solución a través de la metabolización de propuestas alternativas que pudieran hacer efecto en la sociedad en la que vivimos, no con recetas de otro copiadas miméticamente, porque eso solamente supone que tal vez las causas objetivas van a adaptarse a la solución y no al revés. En ese esquema de cosas, ciertamente, hace como 7 años, cuando se produjo la moción de censura de Pedro Sánchez, escribí un texto que hablaba de la política de los hechos. Porque hay que, efectivamente, desde el punto de vista de abajo, a veces se tiene la vista arriba del todo. Y ese es un problema bastante grave, porque las alturas, la idea de la confrontación, desde el planteamiento de estoy con estos enemigos y por tanto no puedo sino mantener una trinchera excluyente, ignífuga, respecto de lo que yo soy y lo que ellos son, haciendo falacias, como la del hombre de paja, respecto de lo que el otro es para poder combatirlo mejor de lo que la realidad es. Y más allá de, por ejemplo, flujogramas que podrían hacernos un diagnóstico específico de quién manda dónde, y hay herramientas y técnicas de democracia participativa que nos hace un mapa más certero de la realidad, cosa que a veces se olvida que están a mano, porque la simpleza, el simplismo, la simplificación parecen haber hecho mella, una vez más, en la vida política. Se quiere cuanto más simple mejor, porque así se reacciona en blanco o negro, en binario, yo y ellos. Y en buena medida nos encontramos con situaciones que avisoraron también, por ejemplo, Orwell con Rebelión en la Granja. La situación aquella en la que los humanos son derrotados, salen de la granja, o porque tenían que irse a otro lado, pero al final los animales no humanos, toman el control y reproducen el esquema de lo que había antes. Eso es lo que algunos han acusado, por ejemplo, a Mariano Rajoy, que asumió el relato de Zapatero y mantuvo las cosas tal y como estaban. Pero es que se puede acusar a Zapatero de lo mismo, respecto de, salvo cuestiones no demasiado profundas, sino de capilaridad, mantuvo el esquema profundo de lo que el señor Aznar había establecido en materia socioeconómica, incluyendo la burbuja inmobiliaria. Por eso, en vez de jugar a las alturas, a las casitas, a los peones con el ajedrez o las damas, da igual el juego al que sea, la idea de Pedro Sánchez ganó en 2023 y hasta 2027. ¡Ay, mi Pedro! Y, no, Pedro hay que sacar de él, hay que quitarlo de en medio, porque España va a hundirse y va a desaparecer como país. Va a implementarse un sistema en el que se va a vender a Marruecos y va a ser el hecatombe, va a ser el final del mundo.
ninguna de las dos posiciones son realistas. Y no se puede pensar en términos binarios, con lo cual, ciertamente, en la beta histórica volveríamos a hablar de España de rojos y azules. Y eso solamente hace favor a los tensionamientos y a los extremismos. A los que están más allá del PSOE, a su izquierda, y a los que están más allá del PP, a la derecha. Lo estamos viendo en Europa. Lo estamos viendo en el caso de Francia, respecto de Mélenchon y del PEN. Lo hemos visto en Alemania con BSW y con AfD. ¿Qué debemos de entenderlo? A nivel macro, respecto de... ¡Ay, qué vergüenza! Las grandes políticas, los grandes políticos. O entender... La situación institucional está lo suficientemente degradada porque... en principio, la sociedad piensa que la política es todopoderosa, puede hacerlo todo, y si no lo hacen es porque no quieren. Que además, siendo todopoderosa la situación política, institucional, además roban a manos llenas, que cogen todo el volumen enorme de dinero y se lo llevan a cruceros privados, a casas particulares, a contratar a todos sus amigos. Hay un momento interesante porque, visto en retrospectiva, en el año 1937, cuando se termina de completar la situación de derrota sobre tierra vasca, que fue el día 24-26 de agosto del 37, sobre la toma de la Nestosa, el mismo día prácticamente que se toma la ciudad de Santander. El gobierno vasco ya había salido del exilio, cuando en la zona de Muskiz, Turchíos, fue ocupada, ahí en la última declaración, antes de partir formalmente al exilio, el Lehendakari Aguirre. Y posteriormente, después de la salida de Barcelona, y la partida en enero del 39 hacia el exilio en el territorio del Estado francés, hubo una situación complicada. Complicada sobre todo con la finalización formal de la guerra el 1 de abril del 39, en el que la República se hundió como un azucarillo, o se disolvió como un yunque. O era al revés, lo del yunque es hundirse y lo del azucarillo disolverse. Da igual, porque al final la República empezó a ser un fantasma. Algo que desaparecía cuando luego, posteriormente, en los años siguientes, hubo la crisis del Vita, con el Jare y el Sere. Da igual si uno era de Negrín o el otro era de el señor Prieto. Eran dos organizaciones que querían gestionar los dineros que habían salido físicamente de la República para atender a los exiliados republicanos españoles. Fundamentalmente en México, que es donde tuvo sus posaderas el señor Prieto. La JMNV fundamentalmente lo tuvo en el exilio en Venezuela, también en Argentina. Algunos estuvo en México, pero fundamentalmente fue esa la distribución. Salvo esos piques, ciertamente, internos dentro del Partido Socialista, y eso implicando lo que suponía la situación en la gobernación, en el exilio de la Segunda República, nos encontramos con que el gobierno de la Generalitat salió con lo opuesto, no tuvo grandes insumos y no tenía grandes elementos de manejarse. En el gobierno de la República tenía esas luchas intestinas, por lo poco que había, como luchas cainitas. Y el gobierno vasco era el único elemento propio de la etapa republicana que tenía medios para actuar de una cierta manera, con la construcción de una red de sanatorios y elementos de cuidado de los vascos que estaban en el ámbito del Estado francés hasta mayo del 40, cuando hubo las contingencias respecto de la entrada de los hijos del acuarelista austríaco sobre el territorio francés. Pero se olvidaba ciertamente el impacto que tenía sobre las instituciones vascas respecto de todos los vascos que estaban en el hemisferio occidental, en las Américas, pagando dinero a la JMNV y al gobierno vasco para el mantenimiento. Y cuando empezaron a salir algunos del exilio, de territorio vasco, tenían la idea
de que el gobierno vasco era todopoderoso. Que tenía dinero de sobra, a expuertas, para hacer lo que quisieran. Y una percepción errónea. Porque tenían un dinero que había sido administrado bien. Sí. Heliodoro de la Torre fue un mago de las finanzas. Un genio como ministro de Hacienda del gobierno del Lehendakari Aguirre. Pero eso no significaba que los recursos fueran infinitos. Cuando en la actualidad nos encontramos con una situación más o menos parecida, en la que, por muy bien que están gestionando los recursos en las instituciones vascas, y lo están, ya sea en el gobierno vasco, ya sea en las diputaciones, ya sea en los ayuntamientos, en buena medida, nos encontramos ciertamente con gente que quiere más. Que cree que la situación debería ameritar otro escenario en el que hubiera mucho más dinero para el ámbito público, para la sanidad, para la educación, para todo lo que uno piense. Eso sí, resulta curioso, porque la oposición, ya sea extraparlamentaria de Podemos, de Más Madrid, del PSOE, de la Comunidad de Madrid, de la Asamblea de Madrid, cuando Isabel Díaz Ayuso plantea bajar los impuestos, le responden, bien, ¿qué servicios habría que privatizar o eliminar? Y esto también va en otras comunidades, en donde cuando se quiere reducir los ingresos por aportaciones monetarias de la población a través de declaración de la renta, IRPF, todo lo que vaya a ser impuestos directos o indirectos, los elementos cuando se trata de este debate de, bueno, pero al tener menos ingresos y para cumplir con déficit y deuda, entonces, ¿qué servicios eliminamos? Ahí está la madre del cordero, porque no te dirán ninguno exactamente. Y la respuesta de parte de la izquierda siempre es: ponga más impuestos en la receta. Pero, a fin de cuentas, eso es sangrar a la población, que es la que paga esos impuestos. Y no puedes decir, no, los super mega ricos. ¿Cuántos mega ricos creen que hay? ¿Hay tantos? ¿Puedes utilizar un sistema confiscatorio? ¿Y cuando se quejen, les metes en el gulag? No, hombre, no. Eso no puedes hacerlo. Porque hay una cosa llamada derechos humanos que afecta a todos los seres humanos. No hay una cláusula que diga, si usted es 10 Bezos, entonces de los 30 artículos no se le aplica el 13, el 17 ni el 22. Porque hay una cláusula de salvaguarda en la que si usted tiene más de $1 millón, entonces ya no es susceptible de aplicación. No. El artículo 30 de los derechos humanos habla de la universalidad y que no es posible el cuarteamiento ni el cuestionamiento de la declaración en ninguno de sus puntos bajo ninguna casuística. Por eso la política interna, a veces nos encontramos con situaciones políticas que tratan de imponerse y luego otros juegan a nivel económico, a través de patronales, a través de incluso partidos políticos que puedan ser sensibles a la creación de riqueza. ¿Por qué la creación de riqueza? Porque la creación de riqueza es la base sobre la cual se impone luego el ámbito de la recaudación de impuestos. Sin creación de riqueza se socializa la pobreza, como dijo Winston Churchill. Por eso, esta política evanescente respecto de lo que supone la fachada, la idea de crear hombres de paja, falacias del hombre de paja, en donde se crea el enemigo, se dibuja, a pesar de que no tenga ninguna relación con la realidad, y se ataca esa realidad alterna, como si fuera la verdadera, acompasada de una situación que bien vale una reflexión como es el ámbito periodístico de los medios de comunicación, en los que evidentemente compiten no solamente entre sí, sino aquellos entre la situación de los llamados nuevos medios de comunicación, a pesar de que ya llevan un montón de años. YouTube ya lleva como 20 años, a pesar de que la explosión fue un poquito más tardía. Tenemos al antiguo Twitter, X, tenemos el difunto TikTok, tenemos lo que supone el Instagram con Threads, y tenemos los blogs de toda la vida,
Y tenemos ciertamente muchos microbloggings, bloggings, para establecer en pocos caracteres o en una noticia que a veces nos encontramos con enlaces que van a un titular y un cuerpo de 3 párrafos muy pequeños, muy escuetos, que no cuentan realmente mucho, o historias en la que te cuentan en un titular bastante etéreo y evanescente y poco concreto, y luego 2 primeros párrafos de lo que usted ya sabe que podría ser lo que diría la Enciclopedia Británica, y luego un tercer párrafo diciendo 4 novedades, pero de poco fuste. Este tipo de periodismo, que es de consumo rápido, tiene bastante que ver con el hecho de que los medios de comunicación tradicionales han sido sustituidos o prostituidos por el hecho de no concitar la confianza del público. Cuando ahora también se dice, eso es cierto, por el otro lado, que estos nuevos medios pueden ser susceptibles de tener partidismo, que me digan que en los años 80 y 90 no había partidismo y que solamente los ricos podían participar en ese reparto de esos medios. Aquellos que podían pagar una rotativa, podían tener un medio de comunicación y contar sus cosas, porque ¿era partidista o no la lucha del mundo contra el Partido Socialista? ¿Era o no partidista la lucha del país en defensa de Felipe González, hiciera lo que hiciera en esos años 80 y sobre todo en los 90? ¿Qué otras posiciones pudiera haber? ¿Tenían espacio en esos medios de comunicación? ¿En la radio y televisión existente en ese momento? Ahora la penetración de otros elementos que no necesitan de estos medios de comunicación tradicionales, por llamarlo de alguna manera, tal vez ha cambiado la política, porque toda esta gente que ha visto frustradas sus esperanzas respecto de lo que eran las políticas tradicionales de un PP y el PSOE, que hacían unas promesas tremendas, enormes en campaña electoral, o cuando estaban en la oposición hacían un ataque feroz contra los gobiernos. Luego, cuando estos advenían en ser gobierno ellos, se volvían corderos, atacaban poco, continuaban en buena medida las políticas anteriores, aunque no fueran ejemplo de bipartidismo en cuanto a socialización, de debates previos que llevaran a un punto común, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, se ha llegado a esa idea, por ejemplo, cuando surgió Vox con toda la coletilla aquella de solo queda Vox. Eso sí, luego algunos se han dado cuenta de que Vox ha recibido en algún momento una financiación pública de hasta 8 millones de euros. Ha dicho ya solo queda nadie. Bueno, luego votaron a la ardillita. Y la ardillita precisamente es un ejemplo de cómo una campaña sin prestar atención por parte de ningún medio tradicional, sin ser entrevistado, puede llegar a tener 3 eurodiputados en una elección ciertamente especial como es la elección al Parlamento Europeo, en el caso del Estado español, con circunscripción única, lo cual favorece, como sucede con Israel, el advenimiento al Parlamento de figuras que no tengan más que caldear el ambiente, recoger las brasas que pueda haber y unir todos los votos en una sola candidatura. Por eso, en el caso de Israel, se da esa paradoja en la que nos encontramos con el incentivo de tener su propio proyecto en el que puedan controlarlo políticamente, porque con muy pocos votos tienen la posibilidad de adquirir algún escaño en la Knesset. Y como el escenario es fragmentado siempre y se necesitan una acumulación de un gran número de partidos, hay la posibilidad de, aun siendo uno o dos, tener importancia a la hora de la conformación de gobierno y tener efectos e impactos, ya sea en la conformación de la mayoría gubernamental como en la adquisición de cargos públicos, que para alguno dirá que es la base fundamental de la constitución de los partidos políticos. Es por eso que hay que tener muchos factores en cuenta a la hora de hacer política pública, sobre todo teniendo en cuenta que debería haber ese compromiso en donde el capital político de un partido, a través de sus personas, es ejecutar la política a través de ese compromiso de hacer lo que dices que vas a hacer. Y si no, no lo digas.
No seas tan tarambana de ponerte a la cabeza de la manifestación de algo en lo que no crees. Solamente porque sea popular. Porque piensas que, da igual, a esta gente, salvo los 4 flipados que están a tope con la COP, ahí a tope con el asunto, estén movilizados siempre. La mayor parte no son esos. Como sucede con el cine, con los frikis, que les gusta una determinada forma de entender el cine o les gusta un personaje. Esos no son los que compran la mayor parte de las entradas. Cuando luego se mira el fracaso, el éxito de una producción en taquilla. Lo mismo pasa, los más hiperventilados no son la mayor masa votante luego cuando van a votar, salvo que haya una abstención enorme e increíble. Por tanto, a esa población media, a esa masa votante que no está todos los días informada, todos los días interesada, está a otras cosas, no solamente en el ámbito institucional político, es a la que en principio habría que ser sinceros, también en base a la emocionalidad, que es lo que ha hecho en buena medida desplazar a la racionalidad, el tema del coste-beneficio, el tema de a mí qué me importa, en el sentido de a mí qué me afecta. El que esté uno, esté el otro, es mejor, peor, o son todos iguales. Esa afectación respecto de lo que uno pueda percibir, sin caer ni en derrotismos, ni en egoísmos, ni que solamente el vector mío o para mi familia sea lo único importante, porque eso significa que me importa el resto una higa, y por tanto genera también luego ecos con, por ejemplo, todas esas citas en los servicios públicos que se cogen y luego no hay nadie que responda cuando no se acude a ellas. O esos servicios que mi amigo Pachemeza comentó que España era el único caso de Europa en el que las gestoras hacían de intermediarios con la administración porque la gente, los autónomos, los pequeños empresarios, no tenían ni idea, no sabían cómo, era muy farragoso esa situación para la gestión burocrática, ya sea de un pequeño negocio, un emprendimiento, o incluso el ámbito de la gestión de unos impuestos para una familia. Y por tanto, había esa situación de la figura de la gestoría en el ámbito del Estado español. Pero es que, a más, en buena medida, algunos de estos gestores, anticipándose a esa situación de colapso administrativo, sobre todo lo que hemos vivido respecto de la pandemia y su limitante en el ámbito presencial, van y cogen una ristra de números, de sesiones, y por tanto, el coste-beneficio respecto de las horas que uno debe de gastar en el ámbito administrativo lo soportan efebos de estos elementos de gestoría y que se mantienen todo el día allí con comunicación que ahora se puede hacer con smartphones, con iPhones y con todo esto, con elementos informáticos a la hora de ocupar todo ese espacio y luego revender esas oportunidades en la administración para los clientes que vean en estas gestoras la oportunidad de poder servir de nexo intermedio entre la administración y el ciudadano con esa gestora entre medias que descarga parte de ese tiempo que el administrado tal vez tuviera que tener en perderse en ese vericueto administrativo y estar un montón de horas hasta que le pudieran atender. Sobre todo teniendo en cuenta de que en algún momento no hubo esa situación, sino de cita previa y hacía todavía más oportuno este negociado que se había establecido. Por tanto, ahí tenemos situaciones de extrañamiento del ámbito institucional, partidista, político de la ciudadanía, que a fin de cuentas, cuando deposita su voto es el compromiso que se traslada y es recíproco. Porque si la ciudadanía elige por un proyecto político, este debe responder a la ciudadanía con una justeza y presteza como debe ameritarse. Porque, evidentemente, debe haber ese feedback en el que la sociedad se vea justamente
representada en los resultados de la administración posterior. Pero no solo en un sentido, porque a fin de cuentas, si fuera únicamente la administración gubernamental en función únicamente de los votos que debe de responder, pero no solo, entonces sería faccioso, sería sectario, sería solamente el gobierno para los que han votado. Y lo mismo que sucede en el ámbito sindical, en el que los acuerdos sindicales son para el conjunto de los trabajadores, no solamente para aquellos que han hecho una huelga y han obtenido un beneficio. No son para los afiliados a ese sindicato o esos sindicatos que han promovido la lucha y han obtenido esa respuesta favorable a sus reivindicaciones. En el ámbito político e institucional, sin el detalle que evidentemente los cargos legislativos electos deben seguir teniendo el respaldo del proyecto político y hacer propuestas en ese sentido, en el gobierno de ese partido o en el que participe ese partido, debe de pensarse el conjunto de la ciudadanía. O en una mayoría sustancial, porque no vas a poder convencer a todos a la vez. Eso es imposible. Pero sí debes de tener en cuenta las necesidades de la mayoría. El bienestar de una mayoría y teniendo en cuenta de que ciertamente, incluso dentro de un propio partido, cuando gobiernan en diversos niveles, ya sea municipal, regional, nacional, supranacional, cada nivel administrativo tendrá sus propios intereses, aunque sea bajo el paraguas del mismo partido. Y esto debiera llevar a acuerdos. Entender al discrepante no como un enemigo, sino como un rival, ya sea a nivel interno, ya sea a nivel externo, dentro del marco de estas políticas nacionales, en donde ciertamente el debate debiera de ser constructivo. Y por eso entiendo que las mociones de censura deben de ser constructivas. Porque si no, nos encontraríamos como sucedía en el Reino Unido en el siglo XIX, en el que una noche pues se podía ir a la cama el primer ministro, pero la sesión continuaba y en un determinado momento había una mayoría sustancial para bloquear o derribar el gobierno existente, y al mañana siguiente, cuando se despertaba el primer ministro en Downing Street, le hacían el requerimiento porque tenía que salir en dirección a Buckingham Palace y tal vez hacer la mudanza y salir de aquel edificio gubernativo. ¿Por qué? ¿Por qué la habían derribado? ¿Había una mayoría para construir algo distinto? No. ¿Qué es lo que pasa en principio con el ámbito francés? La Asamblea Nacional Francesa hay derribar el gobierno como posibilidad, pero eso significa que los dos extremos, Mélenchon y Le Pen, tengan que conformar, aparte de derribar el gobierno propuesto de Emmanuel Macron, puedan llegar a un acuerdo para un candidato alternativo. ¿O solo pueden permitirse el lujo juntos de derribar el gobierno porque desde un extremo y de otro no quieren a el señor Emmanuel Macron eligiendo a un primer ministro a su gusto, que no sea de ellos? La coalición pinza entre el antiguo Partido Socialista, claro, lo que ha supuesto el Partido Socialista, no solamente con Hollande, sino con la herencia envenenada a través de Macron, que era miembro del gobierno de Hollande, pero sirviendo para tratar de evitar el desbarre en dirección hacia la derecha, pero ahora ha surgido el desbarre hacia la izquierda. Tenemos esa situación en la que nos encontramos, en el que las políticas deben conllevar un respeto al votante. Ese respeto en el que ciertamente se construya algo distinto. Pero no por construirse, sino haciendo un atafo, un elemento que ponga encima de la mesa la foto fija. No, esto lo hemos comentado en alguna campaña electoral. La foto fija es un problema, porque parece que es un objeto de deseo, un objeto de llegada, un elemento que agónicamente te establece un horizonte como si fuera un podio al que hay que llegar y ahí se termina todo. Pero esta situación que puede llevar a situaciones, valga la redundancia, agónicas,
en el que no llego, pero cuando llegas, y es que el horizonte se ha desplazado, que la meta está más allá, que continúa la carrera, que siempre hay algún tema que está encima de la mesa, incluso el mismo cambia su redefinición o hay que volver a actualizarlo porque la carrera ha llevado mucho tiempo y hay elementos que ya incluso nos han podido quedar obsoletos. Como puede ser, por ejemplo, la construcción de una infraestructura ferroviaria que en un momento dado requiere una revaluación porque la construcción ha llevado tanto tiempo que se han inventado nuevas tecnologías o se han incorporado nuevas tecnologías al tránsito, a las herramientas como pueden ser las unidades ferroviarias o el control informático, mil cosas que pueden pasar. Es por eso que nos encontramos con una situación en la que no hay que tener esa foto fija, sino una imagen like a Rolling Stone, lo cual casa muy bien en el ámbito vasco con la foralidad. La foralidad no solamente es la ley en sí misma, sino cómo se hace la ley, fondo y forma. Y esto es realmente muy importante a la hora de hacer política, porque curiosamente una versión tradicional, foral, tiene más vertiente respecto de la actualidad política de lo que la falsa idea de la Revolución Francesa pudiera tener afectación con figuras como el mandato imperativo, que AJMNV tiene dentro de su interior con el mandato de la bicefalia también, como incorporación de la diferenciación entre el ámbito institucional y el ámbito de política partidista en el que las unidades buruquides, el EBB, las territoriales, el ámbito local o comarcal, pueden marcar el ideario político. Y luego, en el ámbito de las instituciones, liderazgo político, en esos ámbitos, puedan acoger no solamente el programa de AJMNV, sino también una proyección hacia el conjunto de la sociedad. Con esa idea, ciertamente, del reservorio ideológico y de la pragmática sanción respecto de lo que la gestión diaria requiere, se conjuga ciertamente un abrazo importante entre la posibilidad de incorporar a través de la militancia de la JMNV a una parte importante de la sociedad, sin desmerecer lo que otras formaciones, con su representación parlamentaria, pueden aportar y lo que hagan en cada cual en su casa, porque otra cosa es interesante el hecho de que digan, hay que imponer primarias. ¿Imponer primarias? Bueno, la JPNV ya tiene primarias. Las suyas. Desde que podemos leer en Quisquicha, en Gracio de Aranzadi, en su libro Herencia, de comienzos del nacionalismo vasco, aunque surgido y escrito en 1932, tenemos ahí una memoria de 1904 en una elección que podríamos poner en 2024 para AJPNV en Guipúzcoa. Es muy bonito verse reflejado en el ayer con el principio activo del mandato imperativo y de el abajo arriba, la construcción nacional desde la base a través de la elección de los liderazgos. Esto, evidentemente, no tiene por qué ser la base fundamental de todos los partidos, y la Constitución española de 1978 introduce un aspecto de cómo deben de funcionar como principio los partidos políticos en España, los que se le impone como depositarios de la actividad política fundamental. Son el eje fundamental de la construcción política en el Estado español, según mandato de la Constitución. Pero esto no significa que los partidos políticos deban de ser de una determinada u otra manera, sobre todo teniendo en cuenta de que la manga ancha, en cuanto al funcionamiento, ha derivado en la consecución de audios respecto de funcionamientos internos de determinados partidos, por ejemplo, a veces ha sido el PP, también en los últimos tiempos Vox, de funcionamientos no democráticos que contravienen el ámbito constitucional y nadie ha hecho absolutamente nada. La financiación, por lo tanto, es importante en los partidos políticos, sí, en las comunidades autónomas también. Tenemos la LOFCA, el régimen común, que es la base fundamental también en el ámbito institucional de gasto, porque las comunidades autónomas pueden
¿Ingresar? No. ¿Pueden gastar? Sí. Y esto es un grave problema respecto de la política interna, porque a veces se hacen debates respecto del gasto, pero sin tener ninguna idea de cómo van a conjugar ese gasto a través del ingreso. Y el equilibrio debe ser completo. Las políticas públicas, cuando se presentan ante el público, valga la redundancia, deben de hacerse una idea de pedagogía, de acompañar, lo mismo que en el presupuesto numérico hay una ley de acompañamiento. Hacerlo accesible, no que la sociedad se le diga que es tonta y no entenderá, sino hacerlo de tal manera que se pueda explicar de manera fácil. Lo mismo que nos encontramos con un problema respecto de un capítulo del ala oeste de la Casa Blanca, en donde el presidente recibe al representante de la NASA con toda su jerga técnica y simplemente está aburriendo a las ovejas. Aquello que tendría que ser algo épico, maravilloso, la investigación en las estrellas. Y Sam Seaborn, que está por allí, el presidente le reclama, bueno, di lo mismo que ha dicho este, pero con buenas palabras. Y como él, este verbo florido, se lo pone de manera épica y le dice el presidente Josiah Bartlett al de la NASA, le dice, ¿ves? ¿Ves? Así es como se convencerá al público. Rehace el texto y vamos a quedar dentro de un rato, en determinado momento. La reunión la mantenemos, ¿no? Porque, a fin de cuentas, el público objetivo iban a ser niños. No les puedes hacer un discurso académico, como si fueran ya doctores o predoctorandos, ¿no? A los doctores niños y sus profesores. Cierto es que una profesora iba a ir en el Challenger en el 86. Iban a socializar con viajes continuos y aquello técnicamente fracasó por problemas como la explosión que se produjo en ese enero del 86 con una situación bastante gélida en lo atmosférico en Florida en el lanzamiento. Pero eso que he citado respecto del ala oeste de Casa Blanca debe servir para entender que la política a nivel interno debe de propiciar esos acuerdos que se deben de ver como necesarios, los acuerdos entre diferentes, de que lo importante es el objetivo de la política, qué se quiere conseguir, y no penalizar el con quién, siempre y cuando haya un marco global de aceptación, que es un elemento que creo que es importante el mencionarlo, y que se ha achicado en los últimos tiempos. Porque antes, y tal vez antes nunca sucedió, pero en el Estado español sí sucedió en el periodo de la transición, con la incorporación en el ámbito constitucional del 78, y en buena medida dejando de lado que los vascos tuvieron un voto en el ascenso en el 78 del 30%, de los navarros en un 50%, respecto del censo, insisto. La aprobación fue mayoritaria, multipartidista, en cierta medida, fuera de las comunidades forales, y se estableció un marco, una techumbre, en cuyo interior se podía desarrollar la política partidista. Ya sea la posición que podía tener el CDS, la de AP, la de la UCD, el Partido Socialista, el Partido Comunista. Esa situación establecía ese marco global que eran elementos compartidos. Compartidos por la sociedad, pero luego ha habido situaciones en las que, no solamente por debates internos, sino inducidos también por elementos externos, europeos y americanos, poner en cuestión esos acuerdos suponía tener mayor margen de partidismo en las campañas electorales o entre campañas electorales y poder incorporar más elementos de discrepancia. Y esos elementos de discrepancia, por lo tanto, polarizaban a la sociedad, porque evidentemente inducían a debates en cada vez más temas. Y esto, ciertamente, puede ser bonito para el ideólogo, o bonito para el gestor de campañas, o bonito para aquel que tiene que administrar una victoria, para que se produzca introduciendo todos estos elementos que antes estaban acordados. Pero para aquel que tiene que gestionar luego la relación con los partidos,
respecto de lo que la sociedad demanda, de si te has puesto a la sociedad en contra de determinada posición que pudiera haber sido compartida antes y que el otro partido está manteniendo después de esas elecciones, ¿con qué jeta después puedes llegar a un acuerdo sobre una determinada base que no sea la tuya? Es algo problemático, muy problemático. Porque entonces le das la sensación a la sociedad de que uno de los dos es un mentiroso, o los dos son mentirosos, o por tanto, das la idea de que el partidismo no sirve para solucionar los problemas. O tratas de desviar la atención respecto de problemas que son objetivos con elementos que pueden inflamar la percepción con elementos ciertamente importantes para la memoria colectiva, pero que no tienen afectación real. Como por ejemplo, decir que Franco sigue vivo, decir que ETA está más viva que nunca. Esto que puede inflamar a aquellos franquistas o antifranquistas, proetarras o defensores de la libertad, es algo que ciertamente puede, como digo, inflamar los ánimos, pero no contribuyen a nada positivo. Simplemente pueden, en teoría, dar o quitar votos. No sé hasta qué punto. Espero que poco. Pero la política debe de estar para resolver problemas reales. De abajo arriba. De manera constructiva. Y sobre todo teniendo en cuenta de que hay que mantener una bóveda de elementos comunes. Que sean compartidos. Porque si no, si todo está en cuestión, entonces nos encontraríamos como sucedió en el siglo XIX en España con las cesantías. Aquello que suponía la eliminación de todos los cuerpos que no eran de funcionarios, sino de contratados, que salían por la puerta cuando había un cambio de gobierno y cambiaban todos los ministerios y cambiaba el presidente del gobierno, alias primer ministro, y cambiaba hasta el último ujier del ministerio. Todo se vaciaba y volvía a entrar todo nuevo. ¿Qué significaba todo aquello? Pues simplemente que no había memoria institucional. Que todos los proyectos se paralizaban y se creaban nuevos, hasta el punto de que se creaba una nueva constitución. Y eso significaba que no había ningún elemento de continuidad. Y todo se hacía completamente nuevo, hasta el punto de que el gobierno de O'Donnell, en los años 50, duró 4 años y se le llamó el gobierno largo de O'Donnell. El más largo, casi eterno. Por lo tanto, ahí había un problema. ¿Cómo se solucionó? Con la creación de los cuerpos de significación especial, los cuerpos de funcionarios, que a partir de 1832-33 empezaron a crearse poco a poco elementos de carácter técnico que trascendieran el cambio de un gobierno u otro. Y precisamente eso derivó ciertamente en el siglo XX en esa profundización. Otra cosa es algo que ningún gobierno va a entrar en ello: el hecho de que los funcionarios deben de seguir teniendo el mismo acceso a la administración que había en el siglo XIX o en el XX. El hecho de tener un examen en un décimo momento y que eso sirva la puerta de acceso a la administración pública significa que el resto de su vida, no digo porque no tengan que estar el resto de su vida, pero la condicionalidad respecto de la adaptación, respecto de lo que decía el funcionario, es una foto fija. ¿Por qué no convertirlo más en like a Rolling Stone? Más con carácter foral, de adaptabilidad a los tiempos, y que no pueda estar anclado en un determinado momento, que es cuando adquirió esa situación de parte de la administración. Es complicado, ciertamente, porque lo histórico pesa. Pero lo histórico también es lo actual. Como dijeron en 1889, cuando, a semejanza de Balmes y de Mestre, dos ideólogos españoles de impacto en esa época en el concierto europeo, del cariz conservador, dijeron que la democracia no solamente son los vivos, sino también el sufragio de los muertos, el sufragio de los siglos. Y se le dijo luego a continuación: ojo, cuidado, la Revolución Francesa tiene ya un siglo, con lo cual también los muertos de la Revolución Francesa participan del sufragio de los siglos, ya a esta altura.
Esto es importante ciertamente porque la memoria también debe de servir de que la cadena no se rompe. Porque además de la cúpula que pueda contener elementos que sean importantes para tener un corpus acordado respecto de lo que pueda ser común en el marco conceptual, es decir, si estamos de acuerdo que las pensiones deban ser gestionadas desde el ámbito público, con aceptación de proyectos privados. El hecho de aceptar sanidad, educación y fuerzas públicas fundamentalmente con peso del ámbito público y con aceptación de medios privados que puedan participar desde el ámbito de libre concurrencia. Luego se puede entender una ley u otra respecto de cómo se ejecuta técnicamente todo eso, lo que se decía respecto de esa ley y los reglamentos de desarrollo, pero con otro toque y en otro ámbito y en otra realidad. Si no entendemos respecto de lo que pueda ser unas políticas de gran calado y que dentro de ellas pueda haber partidismo en un sentido o en otro, entonces el debate será de todo sobre todo. Sobre todo teniendo en cuenta que no hay una evolución respecto de lo que supone el conocimiento del sistema. A veces damos por hecho de que todos son demócratas. Craso error. Hay pensamientos antidemócratas. Porque no hay un fundamento, un basamento que haya sido puesto específicamente, que haya sido actualizado con el tiempo. No de debates de medios de comunicación, porque para eso el programa aquel de 59 segundos, hacer equivalentes, aquel que presentaba Ana Pastor o cosas parecidas en televisión, no sirven de elementos pedagógicos porque no trascienden a, epidérmicamente lo que les sirva precisamente para confrontar en ese momento. No puede ser que sean vídeos TikTok o vídeos cortos, como pueda ser de 1 minuto a 3 minutos en el ámbito de YouTube, vídeos que exalten determinada posición concreta, pero sin trasfondo ni contexto respecto de determinada pildorita que pueda servir para entender determinados aspectos jurídicos, políticos, históricos, sociales, antropológicos, respecto de lo que pueda contener la idea de ser una democracia y ser un demócrata en el sistema político. No, hay que profundizar con contenido de fondo respecto de cuál es el sistema político, cuál es la financiación que existe, la foral, la de régimen común, qué son las comunidades autónomas, ¿qué es el respeto al otro? ¿Qué es el ámbito de los partidos políticos? ¿Qué es la justicia como está establecido? Hubo en la época de la transición incluso productos editoriales con libritos que hacían estas preguntas y que se vendían. Hubo una serie que incluía, por ejemplo, ¿qué es el nacionalismo vasco? ¿Qué es el carlismo? ¿Qué es el PSOE? ¿Qué es el socialismo? ¿Qué es el anarquismo? Y por tanto esta serie de libritos muy pequeñitos eran, junto a otras iniciativas, pedagogía para socializar determinado ámbito cuando evidentemente todo eso no existía en el periodo previo, antidemocrático, dictatorial. Por tanto había que hacer un esfuerzo especial respecto de esa transición para tener a una sociedad que entraba en un nuevo sistema, tenerla en conocimiento respecto de lo que implicaba ese nuevo sistema. Pero ahora mismo se ha dejado en manos de la educación formal, reglada, o de los padres, o de redes sociales, el hecho de socializar en qué sistema uno está hecho. Teniendo en cuenta de que cuando Zapatero intentó meter la educación para la ciudadanía, aquella asignatura, se le tachó de todo y finalmente no entró, a pesar de que, como concepto, más allá de lo que uno pueda luego incorporar como materia a lo que pueda ser establecido en la enseñanza dentro de esa asignatura, como concepto estaba muy bien.
Estaba muy bien, pero teniendo en cuenta un problema que en aquel momento se estableció, que en aquel momento se daba la idea de la educación desde el Ministerio de Madrid. Pero la educación está transferida a las comunidades autónomas. Y lo que se quería, como ha pasado actualmente con el tema de la vivienda y con otros, lo que se quería es la problemática respecto de lo que sucedió con el ámbito confederal en Estados Unidos, en el que después de poder readmitir a los estados antiguamente confederados, se tenía la duda respecto de qué iban a hacer con derechos civiles y por lo tanto se quería imponer desde el ámbito federal una determinada orientación, porque no se confiaba en el nivel de los estados, sobre todo mirando a los estados del viejo sur. Pero claro, los estados del viejo sur tenían una desconfianza respecto de lo que le podían imponer desde el ámbito federal y por lo tanto seguía ese resquemor que en el pasado les había llevado a la secesión. Esta problemática ciertamente es la que tenemos respecto de temas de recursos financieros, impuestos, financiación, por supuesto, vivienda y este tema de educación que digo, en el que pensaban que si la educación estaba transferida, las comunidades del PP no iban a enseñar lo que era la democracia, ni la Constitución del 78, ni las libertades, y prácticamente como si fueran a enseñar qué guapo era Franco y qué bien lo hizo aquel cabo ferrolano. O era general y cabo el pintor austríaco. También para esto es importante la memoria histórica, memoria democrática, ciertamente, pero debe ser holística. Debe ser incorporada, integral, y no ser partidista y el partidismo dejarlo para cada cual en su casa. Ese ámbito común es el que debe enseñarse. Ese tronco que luego sea la base fundamental bajo cuyas ramas se desbroce ese partidismo. Por tanto, creo que voy cerrando dentro del ámbito de la política interna para poder ser consecuentes luego con los posibles acuerdos que se produzcan, que van a ser necesarios, sobre todo teniendo en cuenta de que en la mayor parte de las instituciones en el País Vasco se verifica siempre, pero en el Estado, algunas que no y otras que sí, pueden haber no mayorías absolutas, sobre todo cuando hay pluripartidismo y hay más de dos partidos que compiten en capacidad de ser integrados dentro del esquema político institucional con representación. Y deben de responder cada partido con su representación a aquellos que le han votado, con su programa, con ese mandato imperativo. Pero desde la base de una idea de cooperación, de respeto, de no tener postureo, de ser honestos, transparentes, de tener siempre en perspectiva y ser demostrado así públicamente respecto de que no solamente es una lucha, llamémosle política, sino también con ingredientes sociales, económicos, sin dejar nada detrás de la cortina, intencionalmente, y mostrar todos los ingredientes con todas las percepciones y ser ciertamente, como digo, transparentes a la hora de exponer las motivaciones para que el debate sea rico, pero sea honesto y que todo tenga una justificación ante el público para que el público pueda valorar certeramente si le convence, si no le convence, si está bien, si está mal, si debe de cambiar de opinión o cambiar de voto, lo cual cada cual puede hacer con su asunto dentro del hecho de los derechos civiles y políticos, lo que quiera, lo que considere oportuno dentro de las reglas. Y por eso la situación actual está complicada, sobre todo si se quiere seguir utilizando las mismas reglas y pensar que se van a lograr objetivos distintos. Eso es una tontería. Por lo tanto, hay que reevaluar, cambiar lo que haya que cambiar para poder actualizar tanto el sistema, pero desde la base de que lo que ha cambiado sí o sí es la propia sociedad. Y por tanto, todo lo demás debe de fluir, adaptándose, en cierta medida, sin romper con una continuidad histórica, con lo que la sociedad requiera en cada momento. Y por tanto, aquí estaría una reflexión acerca de esas políticas internas y espero haber sido de alguna utilidad. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat,
Betty Helpian.